¿Qué sucede cuando un bosque inspira más miedo que cualquier ejército moderno y el silencio se convierte en la más letal de las armas? ¿Qué ocurre cuando el poder de la naturaleza, la memoria ancestral y la astucia de un pueblo se entrelazan para desafiar a imperios que, durante siglos, dictaron el destino de una región entera? Hoy, vamos a adentrarnos en uno de los relatos más fascinantes y cruciales de nuestro tiempo: la transformación silenciosa y radical que se está gestando en los bosques de África Occidental, donde cada hoja, cada sombra y cada susurro guardan secretos capaces de cambiar la historia de un continente entero. En la historia de la humanidad, los grandes imperios rara vez han caído en la luz cegadora de las ciudades ni bajo la mirada pública de sus palacios fastuosos. Más bien, han sucumbido en la penumbra de los bosques, en la profundidad de las montañas, en los reductos donde el tiempo y la historia se reinventan fuera del alcance de los cronistas oficiales. Recordemos, por ejemplo, la caída del Imperio Romano, tan asociada a las invasiones germánicas que surgieron precisamente de los bosques europeos, o la resistencia de los pueblos indígenas en América, que encontraron en la selva amazónica y en los bosques mesoamericanos su mejor defensa. Así, la naturaleza se convierte en aliada y en escudo, en el primer y último bastión de aquellos que luchan por su libertad y su dignidad nacional. Hoy, esa transformación arde silenciosa en el corazón verde de África Occidental. Allí, en los vastos territorios de Burkina Faso, la selva no olvida. Cada árbol, cada raíz, cada piedra parece recordar los pasos de los conquistadores, las luchas de los rebeldes y las esperanzas de generaciones enteras. El viento no solo mueve las hojas, sino que también lleva consigo los nombres de héroes y traidores, de mártires y visionarios. No es casualidad que las leyendas africanas estén llenas de relatos donde los bosques son los escenarios de las hazañas más grandes y de las tragedias más profundas. Francia y sus aliados, potencias que durante décadas, y en algunos casos, más de un siglo, impusieron su voluntad sobre la región, ahora observan perplejos los monitores de sus bases militares. Sus satélites, equipados con la tecnología más avanzada, captan movimientos inquietantes, pero no logran descifrar el nuevo lenguaje de la guerra. Hay soldados sin uniformes, sin estandartes, que se funden con la vegetación y desaparecen como si fueran espectros. ¿Acaso la tecnología occidental, que alguna vez se creyó invencible, ha encontrado su límite frente al ingenio y la adaptación local? Detrás de esta estrategia de invisibilidad está Ibrahim Traoré, el joven capitán de Burkina Faso. Traoré, a diferencia de muchos líderes anteriores, no combate en el tablero viejo. Comprende que el terreno no es solo geografía, sino la clave de una defensa soberana. Donde otros ven solo árboles y lodo, él ve caminos secretos, oportunidades de emboscada y refugios inexpugnables. Cada sombra puede decidir el destino de una nación, y Traoré lo sabe mejor que nadie. El silencio, antes símbolo de debilidad, se ha vuelto la mayor amenaza para quienes creían controlarlo todo. Francia, que en el pasado dictaba pactos y desplegaba ejércitos con solo una llamada, hoy tiembla ante la ausencia de ruido y la certeza de no comprender lo que ocurre. La selva, que antes era refugio de los vulnerables, se ha transformado en fortaleza inexpugnable y en mensaje de advertencia. Es una lección que la historia ha repetido. Cuando los poderosos pierden la capacidad de escuchar y entender el terreno, su dominio se tambalea. Pero el riesgo es total. Si el viejo imperio logra retomar el control, África perderá una oportunidad única de escribir su propio destino y quedará de nuevo atrapada bajo la sombra de intereses ajenos. Esto ya ha ocurrido muchas veces en el pasado. La Conferencia de Berlín, por ejemplo, dividió a África sin tener en cuenta a sus pueblos, condenando al continente a décadas de dependencia y saqueo. Sin embargo, si Burkina Faso y Traoré triunfan, podrían hacer una nueva era de soberanía, donde los pueblos decidan por sí mismos y la memoria del continente se narre desde adentro, por primera vez en mucho tiempo. Hoy el mundo enfrenta una incógnita que trasciende fronteras. ¿Estamos ante el renacimiento de la defensa africana o ante el último aliento de un imperio que se niega a morir?
Esta pregunta, lejos de ser retórica, tiene implicaciones concretas para millones de personas. Si África Occidental logra romper el ciclo de intervención extranjera, podría sentar un precedente que inspire a otros pueblos sometidos, desde América Latina hasta Asia. Mientras el mundo observa en silencio, los primeros movimientos de esta guerra invisible ya empiezan a alterar el equilibrio regional. ¿Cómo logró Traoré transformar la selva en su mayor aliada? ¿Y qué significa esto para el futuro de África? Para entenderlo, debemos mirar más allá de las noticias superficiales y sumergirnos en la realidad cotidiana de quienes viven y resisten en el bosque. Más de 2 millones de civiles desplazados, decenas de aldeas borradas del mapa y un enemigo que se desvanece entre la espesura. Así es la guerra en Burkina Faso, silenciosa, sin mapas ni reglas claras. La violencia avanza sin anunciarse, robando el futuro a familias enteras y dejando cicatrices imposibles de rastrear. Cada cifra representa historias humanas. La de Agua, obligada a huir con sus hijos en mitad de la noche. La de Musa, que perdió su escuela bajo las llamas. O la de toda una comunidad que ya no puede beber agua de su pozo, envenenado como castigo colectivo. Desde el año 2019, más de 2 millones de personas han huido de sus hogares. No son cifras abstractas, son vidas fracturadas. Casas vacías, escuelas calcinadas, pozos envenenados, cultivos hechos cenizas. Los ataques surgen y desaparecen entre los árboles. El bosque es origen y refugio de la violencia. Las imágenes de satélite, que para los analistas foráneos solo muestran manchas verdes y vacíos, para las comunidades locales son mapas vivos de pérdida y supervivencia. Cada claro oculto en la espesura puede ser un santuario o una trampa mortal. Sin embargo, el bosque es mucho más que un campo de batalla. Para quienes lo habitan, es memoria viva, refugio de los ancestros, símbolo de soberanía. Es el último bastión donde la comunidad aún decide su destino, lejos del ruido de la capital o de los planes de potencias extranjeras. En la cosmovisión tradicional africana, el bosque es sagrado, un espacio donde los ancestros protegen a los vivos y donde los rituales de paso sellan la identidad colectiva. Aquí, la guerra no tiene un frente visible. Se diluye en la vegetación y golpea donde nadie la espera. El enemigo no lleva uniforme ni anuncia ofensivas. Se esconde en la sombra, desorientando a los expertos y rompiendo la lógica de la guerra tradicional. Es una guerra de desgaste, de paciencia, de inteligencia y de memoria. Un paralelismo evidente se encuentra en la guerra de Vietnam, donde el Viet Cong supo aprovechar la selva y su conocimiento del terreno para resistir a un ejército teóricamente invencible, el de los Estados Unidos. En medio del caos, las potencias extranjeras repiten viejas tácticas imperiales. Disfrazan su intervención bajo la bandera de la lucha antiterrorista, pero alimentan el desorden en las periferias para debilitar el corazón del país. Su objetivo es simple y devastador: impedir que la nación respire sola, forzar al pueblo a buscar soluciones externas que nunca curan la raíz del problema. Así ocurrió en el Congo durante la Guerra Fría, cuando la injerencia extranjera perpetuó el conflicto y la dependencia. Ignorar esta dimensión invisible del conflicto tiene un precio altísimo. Condena a Burkina Faso y a toda la región a una dependencia crónica. Sin romper el ciclo, la soberanía y el control de recursos seguirán en manos ajenas, y la historia se repetirá. Ejemplos sobran. Basta recordar la explotación del coltán en la República Democrática del Congo, donde la riqueza del subsuelo se convierte en fuente de miseria para la población local. La guerra en el bosque es una batalla por el alma y el futuro de Burkina Faso. Es una lucha donde el control de la narrativa es tan importante como el control del territorio. En el pasado, los imperios europeos justificaban su presencia en África con relatos de civilización y progreso. Hoy, la narrativa dominante habla de terrorismo y seguridad, pero el fondo sigue siendo el mismo: el control de los recursos y de las voluntades. Sin embargo, la estrategia imperial cometió un error crucial. Subestimó la capacidad local para convertir el terreno en arma y el bosque en fortaleza.
Esta es una lección que la historia ha enseñado una y otra vez. En la Segunda Guerra Mundial, la resistencia francesa supo esconderse y atacar desde los bosques, frustrando a una Alemania que creía tenerlo todo bajo control. En América Latina, las guerrillas de Colombia y Nicaragua hicieron de la selva su mejor aliada. Ahora es el turno de África Occidental. Mientras los analistas externos intentan descifrar la niebla de esta guerra, algo inesperado está ocurriendo en el corazón del bosque. El liderazgo de Ibrahim Traoré ha comenzado a transformar la dinámica del conflicto y a desafiar los antiguos equilibrios de poder. Traoré no es un general distante ni un tecnócrata indiferente. Es un hombre marcado por el exilio y el recuerdo de aldeas arrasadas. Aprendió a leer el lenguaje secreto de las raíces y a escuchar el silencio del follaje, entendiendo que sobrevivir en la selva es solo el comienzo. Allí, donde otros ven oscuridad, él vio la posibilidad de una victoria imposible. El imperio movía sus piezas importadas, seguro de que el tablero le pertenecía. Pero Traoré no aceptó las reglas ajenas. Cambió el escenario, trasladando la guerra a la espesura, donde el enemigo se vuelve ciego y torpe. El bosque de Burkina Faso, antes visto como escondite de insurgentes, se convirtió en una fortaleza viva, un laberinto donde solo los hijos de la tierra saben caminar sin dejar huella. Esta táctica recuerda a la guerra de guerrillas que derrotó a Napoleón en España, donde los campesinos locales, conocedores del terreno, hostigaron sin descanso a las tropas invasoras. Mientras los analistas foráneos estudiaban imágenes de satélite y mapas con líneas rectas, Traoré eligió el camino invisible. La batalla crucial, dijo, no se libra en los informes ni en los noticieros, sino en la mente colectiva. Quien controla la narrativa, controla el futuro. Así, el bosque se volvió invisible incluso para el ojo digital, y la resistencia africana adquirió una nueva forma, indescifrable para los imperios. El espionaje satelital, tan efectivo en conflictos tradicionales, pierde eficacia cuando el enemigo se disuelve entre las hojas y se confunde con la vida cotidiana de las aldeas. En ese abril de 2024, cuando los periódicos internacionales apenas mencionaban a Burkina Faso, Traoré lanzó su maniobra más audaz: la creación silenciosa de 3.200 guardianes. No llevan uniformes, no conocen cuarteles. Se deslizan entre las sombras, adaptados a cada rama, cada trampa, cada susurro de la selva. Son soldados invisibles, imposibles de rastrear, imposibles de atrapar. Cada uno de ellos es, a la vez, combatiente y protector de su comunidad, guía y centinela. Su entrenamiento no se basa en manuales importados, sino en la transmisión oral de saberes ancestrales. Cómo moverse sin dejar huella, cómo leer los signos del bosque, cómo sobrevivir con lo mínimo. Este ejército no depende de rutas vulnerables ni de suministros que puedan cortarse. Su fuerza reside en el saber profundo de la tierra y en la solidaridad de las aldeas. Viven en la selva, respiran su misterio, y la convierten en su escudo y su arma secreta. Si alguna vez escuchaste las historias de los maquis franceses o de los partisanos yugoslavos, entenderás el poder de una resistencia que se alimenta de la solidaridad local y de la complicidad del entorno. La lógica de la defensa también cambió. Se rechazó la espera de ayuda extranjera y la copia de doctrinas ajenas. Ahora la autodefensa brota del conocimiento local, de la memoria compartida y del convencimiento de que solo la independencia nacida desde adentro puede ser real. Traoré infundió confianza en un pueblo acostumbrado a la desconfianza, y ese pequeño milagro es el primer paso para romper los viejos ciclos de sometimiento. La organización de comités de vigilancia, la capacitación de jóvenes en técnicas de supervivencia y la creación de redes de alerta temprana son ejemplos concretos de cómo la comunidad se convierte en protagonista de su propia defensa. Pero el riesgo es inmenso. Si este experimento fracasa, Burkina Faso y África entera pueden volver a la tutela extranjera, reviviendo la vieja historia de dependencia y pérdida. Si triunfa, el bosque no solo salvará a un país, probará que África puede forjar su propia defensa, sin pedir permiso ni imitar modelos impuestos.
Las consecuencias van más allá de lo militar. Implican la recuperación del control sobre los recursos naturales, la dignidad colectiva y la posibilidad de un desarrollo autónomo. El mundo observa, a veces en silencio, a veces con escepticismo. ¿Es esto una revolución real o solo un espejismo? Sin embargo, el eco de este cambio ya cruza fronteras. Lo que nació en el corazón verde de Burkina Faso está encendiendo esperanzas y tensando voluntades más allá de su territorio. Países vecinos siguen con atención cada maniobra, cada victoria, cada error, preguntándose si ha llegado el momento de seguir el ejemplo. Pero ¿cómo logró Traoré convencer a su pueblo y transformar la desconfianza en fuerza colectiva? La respuesta no solo está en el bosque, sino en una nueva forma de liderazgo que empieza a desafiar los viejos esquemas africanos. Traoré no gobierna desde la distancia, sino que recorre aldeas, escucha a los ancianos, dialoga con los jóvenes y participa en rituales ancestrales. Su autoridad no se impone, se construye día a día, en la confianza y en el reconocimiento mutuo. Esta es una lección que también se puede encontrar en la historia de Sudáfrica, donde líderes como Nelson Mandela supieron combinar la resistencia armada con la construcción de alianzas sociales amplias y profundas. Lo que alguna vez fue solo una defensa local en las selvas de Burkina Faso, hoy prende esperanza y rebeldía en todo el África Occidental. El pequeño grupo de guardianes del bosque, que un día resistió al invasor entre árboles centenarios, ahora inspira a gobiernos y pueblos desde Mali hasta Guinea. La chispa encendida en aquellos parajes olvidados está cruzando fronteras, encendiendo en cada rincón la idea de que la soberanía es posible y que el futuro puede ser reclamado por quienes lo habitan. Naciones vecinas ya no aguardan a salvadores lejanos. En Níger se forman nuevas unidades de ecodefensa, entrenadas para proteger bosques y sabanas, listas para enfrentar cualquier amenaza que cruce sus fronteras. En Mali, comandos saharianos perfeccionan emboscadas apoyados por drones construidos con materiales locales y el saber del terreno, sorprendiendo a quienes aún sueñan con dominar el desierto desde escritorios situados a miles de kilómetros. Guinea, por su parte, prepara la vigilancia satelital más audaz de su historia, una red diseñada, lanzada y operada por manos africanas para que ninguna sombra extranjera vuelva a recorrer impune sus cielos. Pero la revolución no se mide solo en tácticas ni en tecnología. Lo esencial es la nueva lógica de las alianzas. Acuerdos forjados entre iguales, sin la presión de potencias lejanas ni la carga de promesas envenenadas. Aquí, la dignidad pesa más que cualquier ayuda condicionada. El grito de Segunda Independencia recorre radios, canciones y murales, convirtiéndose en consigna y bandera. Nace un movimiento panafricano que no pide permiso. Exige derecho a territorio, memoria y sueños propios. Ahora la verdadera batalla supera lo militar. Es una lucha por la memoria y el derecho a narrar la propia historia, por rescatar la dignidad que generaciones de manipulación y silencio intentaron arrebatar. El cambio que germina es, sobre todo, una revolución de conciencia colectiva. La gente comienza a mirarse con otros ojos, ya no como víctimas repetidas, sino como autores de un destino inédito. Esta transformación recuerda al movimiento de descolonización de los años 60, pero con una diferencia crucial. Ahora la iniciativa y el control real están en manos de africanos, no de potencias externas ni de élites intermediarias. En este punto, el riesgo es inmenso. Si la chispa se apaga, si el impulso se enreda en divisiones internas o nuevas trampas externas, África podría perder su mejor oportunidad en siglos para romper las cadenas de la dependencia. Pero si la llama crece, el continente puede, por primera vez desde hace muchas generaciones, reclamar plenamente su destino, sus recursos y su relato. La historia ofrece ejemplos de ambos desenlaces. La primavera árabe, por ejemplo, mostró cómo un movimiento puede encenderse y apagarse según la capacidad de organización y resistencia frente a las injerencias. Pero, ¿qué implica esta transformación para nosotros? ¿Qué lecciones deja, aquí y ahora, para nuestras propias luchas y sueños colectivos?
La primera lección es que la resistencia es posible incluso en condiciones de aparente inferioridad. La segunda, que la conexión con la propia historia y el entorno es fuente de poder, no de debilidad. La tercera, que la solidaridad y la organización desde abajo pueden derrotar a fuerzas mucho más poderosas en apariencia. Lo que está ocurriendo en África Occidental no es solo historia ajena, es un espejo y una advertencia. Porque cada pueblo, en algún momento, debe decidir si acepta el relato impuesto o se atreve a escribir el propio. Lo vimos en la Revolución Mexicana, donde los campesinos se rebelaron contra los hacendados y el poder extranjero, o en la India, con la Marcha de la Sal de Gandhi, un acto de desobediencia pacífica que desafió al Imperio Británico. La resistencia no siempre ruge. A veces, crece en silencio, como un árbol que hunde sus raíces en la tierra fértil de Burkina Faso. Nadie ve esas raíces, pero sostienen el peso de un pueblo que ha decidido defender lo suyo sin pedir permiso ni esperar salvadores. La fortaleza de una comunidad no se mide por el ruido que hace, sino por la profundidad de su memoria y la firmeza de su decisión colectiva. La mayor defensa es la que no se muestra. Una presencia silenciosa, la organización paciente y la confianza en las propias raíces pueden revertir siglos de imposición extranjera. No hacen falta ejércitos de miles ni gestos grandilocuentes. Basta con resistir, día tras día, en el bosque y en la memoria. La historia de los kurdos en las montañas del Medio Oriente es otro ejemplo de cómo la resistencia silenciosa puede mantener vivos sueños de soberanía durante generaciones. Lo que ocurre en Burkina Faso revela que la narrativa pesa tanto como la pólvora. Durante décadas, potencias externas han dictado el relato africano, eligiendo héroes y villanos a su antojo. Ahora, comunidades enteras recuperan su voz, reescriben la memoria y usan la palabra como escudo y como lanza. Cuando un pueblo cuenta su propia historia, recupera su dignidad y el derecho a imaginar otro futuro. Este fenómeno se ha visto también en movimientos indígenas de América Latina, que han recuperado lenguas, tradiciones y espacios de autonomía frente a la homogeneización cultural. Las alianzas sinceras, nacidas de necesidades compartidas y reciprocidad real, son la base invisible de esta independencia nueva. No son pactos de papel ni tratados impuestos desde salones elegantes, sino acuerdos forjados en el dolor común, el hambre y la esperanza colectiva. Entre la necesidad y la solidaridad surge una fuerza que ningún imperio puede comprender ni doblegar. En la historia de la resistencia polaca frente a la ocupación nazi, la solidaridad fue clave para mantener viva la esperanza y la acción coordinada. El cambio duradero no llega con banderas extranjeras ni decretos ajenos. Se construye desde la comunidad, desde los gestos cotidianos que el extranjero no ve, pero que constituyen el tejido de la resistencia. Burkina Faso enseña que la dignidad se defiende sembrando, cuidando, resistiendo, narrando la verdad y abrazando la historia, sin pausa ni descanso. Cada siembra de mijo, cada reunión en la sombra de un baobab, es un acto de rebeldía y afirmación. Ignorar estas lecciones nos deja expuestos. Si no aprendemos de ellas, cualquier sociedad, en África o en cualquier otro continente, puede caer presa de relatos ajenos y manipulaciones que perpetúan la dependencia. La historia muestra que la pérdida de soberanía comienza cuando permitimos que otros hablen y decidan por nosotros, dividiéndonos para su propio beneficio. Basta recordar el destino de países como Haití, que tras su independencia fue asfixiado por deudas y bloqueos impuestos desde fuera. Hoy, cada uno de nosotros tiene una oportunidad. Podemos sumarnos a esta corriente que transforma el relato africano y global, con cada voz, cada acto y cada memoria compartida. Participar no significa únicamente tomar las armas, sino compartir historias, crear espacios de encuentro, apoyar iniciativas locales y defender la verdad frente al olvido y la manipulación. Pero detrás de cada raíz, de cada voz recuperada, hay un peligro constante. Los que se benefician del viejo orden no renuncian fácilmente.
La próxima batalla no será solo en los bosques, sino en las mentes y en las palabras. Por eso, es crucial defender la educación crítica, el acceso a la información y el derecho a la memoria. La batalla cultural es tan decisiva como la militar. Tu voz puede ser el eco que despierte a toda una generación en esta nueva ola de independencia africana. Cada vez que compartes una historia, que corriges una mentira, que transmites la memoria de una lucha, contribuyes a fortalecer la soberanía de un pueblo. Es así como se construye la verdadera independencia. Desde abajo, con paciencia, con esfuerzo, con verdad. Ahora debemos elegir, ser simples testigos o protagonistas activos en la construcción de un destino distinto para África Occidental. La transformación silenciosa de Burkina Faso, bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré, demuestra que hasta el silencio, cuando es estratégico, puede tumbar imperios. Pero si callamos por apatía, solo alimentamos el ciclo de historias robadas y oportunidades perdidas. Cada palabra, cada gesto, cada decisión cuenta. Al compartir estos relatos o mantener viva la memoria, protegemos la verdad y desafiamos las narrativas que otros quieren imponer. La memoria colectiva es el auténtico escudo de la soberanía. Perderla es entregar nuestro futuro a manos ajenas. Por eso, iniciativas como archivos orales, museos comunitarios y talleres de historia local son fundamentales para blindar nuestra identidad frente a la manipulación. Participar conscientemente no es un símbolo vacío. Es la única forma de impedir que la dependencia y la manipulación se repitan. Esta segunda independencia no debe ser un rumor en el viento, sino un grito firme que recorra África y el mundo. Si nos resignamos al silencio, el ciclo de dominio y olvido persistirá. Pero si nos sumamos, nuestra voz puede proteger la esperanza de millones y romper el ciclo impuesto desde fuera. Hazte parte de la historia. No permitas que otros la escriban por ti. Comenta, comparte, suscríbete o conversa en tu comunidad. Cada eco suma, cada memoria importa, y el futuro pertenece a quienes se atreven a imaginarlo y defenderlo. Porque al final, los imperios caen en los bosques, y cuando la selva se convierte en aliada de los pueblos, hasta el silencio puede ser más poderoso que cualquier ejército.